Bien, hemos estado trabajando entonces las reacciones de eliminación, donde tenemos un sustrato, una base, y existen dos tipos de eliminación. La primera que hemos visto es la E2, donde la cinética de la reacción es bimolecular, es decir, que es necesario la presencia tanto de la base como del sustrato para que la reacción tenga lugar. La velocidad es proporcional entonces a la concentración tanto del sustrato como de la base, y vimos que existe entonces la eliminación en sustratos primarios, secundarios, terciarios, y el orden de velocidad va a ser un terciario más que un secundario, mucho más que un primario, debido a que cuando hacemos la eliminación formamos un doble enlace, y el doble enlace, cuanto más sustituyentes tenga, más estable será. Entonces esto obedece a la llamada regla de Zaitsev, como en este ejemplo donde tenemos un sustrato terciario, es una base fuerte, etóxido de sodio en etanol, y formamos un doble enlace en estos dos carbonos, en el 2 y 3, o entre el 1 y 2, y de ese modo entonces tendremos dos alquenos, uno de ellos más sustituido que el otro, y es el que se formará en una mayor proporción. Igualmente hemos visto otro ejemplo acá que da una mezcla de estereoisómeros, pero con el doble enlace más sustituido, y el menos sustituido es minoritario. Pues la velocidad de esta reacción, una vez más, es proporcional a la concentración del sustrato y a la concentración de la base. La base va a tomar un protón en el carbono vecino al carbono que lleva el grupo saliente, y vamos a formar un estado de transición en el que se está formando el enlace entre la base y este hidrógeno, y se está rompiendo el enlace carbono-hidrógeno acá. Se está formando el enlace doble carbono-carbono, y se está rompiendo el enlace carbono-grupo saliente. Entonces, un solo estado de transición a partir del cual se llega al producto final, que es el alqueno. Entonces, estas eliminaciones de orden 2, bimolecular, tienen lugar en una sola etapa y no se pasa por ningún intermediario. En cuanto a la estereoquímica de esta eliminación E2, vimos de que primeramente el sustrato debe adoptar una conformación anticoplanar o antiperiplanar, como vemos en este caso, donde el hidrógeno y el grupo saliente están en el mismo plano, pero de lados opuestos al enlace simple carbono-carbono. Si vemos una proyección de Newman desde acá, tendremos esta figura con el hidrógeno en el carbono de adelante hacia arriba y el grupo saliente 180 grados en ángulo diedro en el carbono de atrás. En cambio, una conformación periplanar, donde el hidrógeno y el grupo saliente están en el mismo plano, juntamente a estos dos carbonos, pero con un ángulo diedro de 0 grados, es llamada conformación sin periplanar, y es una situación eclipsada, y esto es digamos, una conformación que no es favorable a la eliminación E2. No es que sea imposible, pero generalmente es más difícil de hacer una eliminación en una conformación sin coplanar, y la conformación anti-coplanar es la más favorecida y de energía más baja. Y entonces podemos entender esta eliminación como la captura de este protón por la base,
al tiempo que se va formando el doble enlace. Acá se está desarrollando este doble enlace y se está expulsando al grupo saliente como si fuera un par de electrones, como un nucleófilo que está haciendo un ataque por la parte posterior en una sustitución nucleofílica que hemos visto ya antes, como si tuviéramos este aspecto de ataque por la parte posterior, expulsando al grupo saliente por la parte anterior y formando el doble enlace. Entonces, por esta razón, necesitamos esta conformación anti-coplanar. Bien, acá vemos un ejemplo de una molécula meso que adopta esta conformación antiperiplanar de esta manera para dar lugar al alqueno de configuración E. En cambio, si adopta la conformación sin periplanar, daría lugar a la formación del alqueno Z, pero lo que se observa es el producto E favorecido frente al producto Z. Bien, esto sucede también en los anillos como el ciclohexano, donde es necesario una conformación anticoplanar. Y en este ejemplo vemos acá el cloro en posición ecuatorial y ninguno de los carbonos vecinos puede tener hidrógenos que se acomoden en esa conformación anticoplanar. Si vemos este hidrógeno, este enlace, este carbono-carbono y este cloro no están en el mismo plano. Tampoco estos se encuentran en el mismo plano. Igualmente, este hidrógeno no está en el mismo plano que el cloro, ni este hidrógeno tampoco. Entonces, no habría en esta conformación ninguna reacción. Entonces, es necesario que el ciclohexano con un cloro adopte la conformación de la otra silla, donde lo ecuatorial pasa a axial, y a partir de ese momento tenemos dos carbonos vecinos que tienen hidrógenos axiales y cualquiera de ellos puede ser tomado por la base para hacer la eliminación y formar el doble enlace. En este otro caso tenemos sustituyentes en el ciclohexano. Tenemos un grupo isopropil acá en posición ecuatorial, un cloro en posición axial y un metil en posición ecuatorial. Si se emplea una base fuerte, como etóxido de sodio en etanol, rápidamente vamos a tener una eliminación. Y acá, para este cloro axial, hay un hidrógeno axial en este carbono y otro hidrógeno axial en este otro carbono. Entonces, ambos pueden ser tomados por la base para formar un alqueno, ya sea en este sitio o en este otro sitio. Entonces, lo más rápido va a ser la formación del doble enlace acá, puesto que obedece a la regla de Zaitsev, que dice que el alqueno más sustituido es más estable y se formará más rápidamente. Si tenemos este estereoisómero, donde el grupo isopropil está en ecuatorial, el metil en ecuatorial, el cloro también en ecuatorial, entonces en los carbonos vecinos, el hidrógeno acá está axial y no está en el mismo plano. Acá está en ecuatorial y tampoco está en el mismo plano. Y hay un axial que tampoco puede acomodarse en el mismo plano. Entonces, a partir de esta conformación y de este estereoisómero, no podremos tener ninguna eliminación, ni en estos dos carbonos, ni entre estos dos carbonos. Pero al cambiar la conformación del ciclohexano, este cloro que estaba en ecuatorial se pone en axial, el grupo isopropil de ecuatorial a axial y el grupo metil igualmente de ecuatorial a axial. Entonces, este cloro en axial tiene esta vez
en este carbono vecino un hidrógeno en axial y un ecuatorial. El axial se pone en el mismo plano y puede ser entonces eliminado para formar un doble enlace en este lugar. Acá está en ecuatorial el hidrógeno y no va a poder ser abstraído por la base para formar el doble enlace en esta región, aunque el doble enlace sería el más sustituido. No va a haber eliminación entre estos carbonos porque no se tiene la conformación adecuada, que es la conformación anticoplanar. Bien, entonces esto es lo que corresponde a las eliminaciones E2, ¿no? Es de orden 2 con una estereoquímica que requiere de una conformación anticoplanar y vamos a ver ahora las eliminaciones E1, que son eliminaciones en las que la velocidad de la reacción es directamente proporcional a la concentración del sustrato únicamente. Ya no interviene la concentración de la base. Entonces, en este caso, lo que tenemos es una reacción que pasa por un intermediario carbocatión antes de llegar al producto final, que es un alqueno. Es una reacción en dos etapas. Una primera etapa donde el grupo saliente se desprende del sustrato para formar el intermediario carbocatión con una energía de activación importante y una velocidad lenta, es la etapa lenta de la reacción. Y en una segunda etapa tenemos una etapa rápida, que es la pérdida de un protón para la formación del doble enlace. Entonces, en este caso, no es importante la conformación del sustrato, puesto que primeramente se va a romper el enlace entre el carbono y el grupo saliente para formar un carbocatión, y va a ser igual formar un carbocatión a partir de un sustituyente grupo saliente que esté en posición axial o que esté en posición ecuatorial. Entonces, si se pone en posición ecuatorial, que es la conformación de menor energía, porque los grupos están todos en ecuatorial, la eliminación puede proceder, pero por un mecanismo E1, que quiere decir que se rompe el enlace carbono-cloro, se forma un carbocatión y a partir del carbocatión, que es plano, entonces los carbonos vecinos que tienen enlace carbono-hidrógeno pueden dar un protón, como acá, y formar el doble enlace, o este protón y formar este doble enlace. Entonces, esta vez sí tendremos la formación del alqueno más sustituido, 68%, frente al alqueno menos sustituido, 32%. Pero es un mecanismo E1. En cambio, el mecanismo E2 nos llevará forzosamente al doble enlace en esta región y 0% de doble enlace en esta región. Entonces, ¿de qué dependerá que tengamos un mecanismo E2 o un mecanismo E1? Vamos a tener el sustrato importante, que debe ser el terciario, que es más que el secundario, que es más reactivo que el primario, porque en ese orden se pueden formar los carbocationes que son en estabilidad en el orden carbocatión terciario mayor que secundario, mayor que primario. Y en la reacción E2 tenemos el mismo orden, sustrato terciario mejor que secundario y mejor que primario, porque a partir de un terciario se forma un doble enlace más sustituido que a partir de un secundario o de un primario. Entonces, ¿cómo tendremos una diferencia? Veremos que la base puede ser una base fuerte
o puede ser una base débil. En el caso de las eliminaciones E2, es importante la fuerza de la base. Y para ser un mecanismo E2 necesitamos una base fuerte. En cambio, en una sustitución E1, en una eliminación, E1, la base no interviene en la etapa determinante de la velocidad de la reacción. Interviene en una segunda etapa que es una etapa rápida. Entonces, si la base es débil o es fuerte, no tiene influencia, no tiene importancia. Entonces, si buscamos una eliminación E1, vamos a buscar una base débil, puesto que actúa en la segunda etapa, que es la etapa rápida, y será la primera etapa la que determina la velocidad. Y si es un sustrato terciario, entonces se puede dar un mecanismo E1 con una base débil. Igualmente, la concentración de la base no interviene en la eliminación E1, pero sí en la eliminación E2. Entonces, será necesario tener una alta concentración de base si queremos llevar la eliminación por un mecanismo E2, y no será importante tener una concentración baja o alta en el mecanismo E1. Por lo tanto, si la tenemos una base en concentración baja, vamos a favorecer el mecanismo E1. Bien, en todos los casos vamos a encontrarnos con aspectos muy similares en las reacciones de sustitución y en las reacciones de eliminación. En las sustituciones hemos hablado de un sustrato y de un nucleófilo para formar un producto. En las eliminaciones hablamos de un sustrato, de una base para formar el producto. Pero acá el sustrato es, digamos, en orden de importancia, de acuerdo a su grupo saliente, los mejores grupos salientes, tosilato, mesilato, brosilato o halógenos, tanto para la sustitución como para la eliminación. En el caso de la sustitución, un nucleófilo puede ser buen nucleófilo o mal nucleófilo, y en el caso de la eliminación, las bases pueden ser fuertes o débiles. Entonces, si queremos tener estas dos características, tanto de nucleófilo como de base, tendremos hasta 4 posibilidades. O sea, muy buen nucleófilo y una base muy fuerte, o muy buen nucleófilo y base débil, o mal nucleófilo, base fuerte, o mal nucleófilo, base débil. Entonces, va a haber una competencia entre la sustitución y la eliminación según nosotros trabajemos con un tipo de sustrato y con un nucleófilo o base, porque la nucleofilicidad y la basicidad son dos aspectos que van juntos en una misma especie química, solamente que tendremos que elegir una de estas combinaciones que hemos dicho: buen nucleófilo base fuerte, buen nucleófilo base débil, mal nucleófilo base fuerte o mal nucleófilo base débil. Por ejemplo, en una eliminación E2, favorecemos esto si usamos una base que sea fuerte y que además sea un nucleófilo malo, porque está tan impedido que el oxígeno no puede aproximarse para hacer una SN2, pero sí para tomar un protón y hacer una eliminación. Entonces, cuando tenemos este tipo de base, base fuerte pero mal nucleófilo, favorecemos la eliminación. Y los sustratos que serán en el orden terciario mejor que secundario, mejor que primario, que tenemos los halógenos secundarios. Ahí tenemos una competencia entre la eliminación E2 y la sustitución SN2, y a menudo una mezcla entonces de ambos productos. En los sustratos terciarios, la eliminación sucede con bases fuertes, la E2, como hidróxido, alcohóxidos, amiduros, que son condiciones básicas fuertes.
En cambio, la eliminación E1 va a suceder cuando se tengan bases débiles como alcoholes o el agua. Son condiciones neutras y eso favorecerá, entonces, con esta base muy débil, a una eliminación E1 cuando se tiene un sustrato terciario. La eliminación E1 es a menudo un producto que acompaña también a la SN1, que pasamos por un mismo intermediario carbocatión y el sustrato terciario forma fácilmente un intermediario carbocatión que debe ir ya sea a una sustitución frente a un nucleófilo que sea fuerte o débil o a una eliminación frente a una base que sea fuerte o débil. Y entonces, generalmente es menor la eliminación que la sustitución, porque la fuerza del nucleófilo, aunque sea base débil, va a ser mayor y habrá un mayor porcentaje de SN1 que de E1. Y sabemos bien que la SN2 no sucede con sustratos terciarios por el impedimento estérico que representa. Bien, vamos a complementar entonces esta parte de las eliminaciones con lo que terminamos hoy día este tema, con unos videos que nos van a ayudar a complementar todos los conceptos correspondientes. Un minuto, por favor. En este punto vamos a ver las reacciones de eliminación bimolecular. Cuando un sustrato reacciona con bases fuertes, sobre todo si es un sustrato secundario o terciario, va a dar lugar a una reacción que se conoce como reacción de eliminación, en la que se van a formar alquenos. Esta reacción de eliminación tiene lugar arrancando hidrógenos que están situados en el carbono beta del sustrato. Se llama carbono alfa al que tiene el grupo saliente y el carbono beta es el carbono vecino. Bases fuertes como por ejemplo la sosa, el etóxido, consiguen arrancar estos hidrógenos del carbono beta antes de que el bromo abandone la molécula. De manera que ocurre un mecanismo concertado en una sola etapa en la que el etóxido arranca el hidrógeno formándose un enlace doble y al mismo tiempo saliendo el bromo, el grupo saliente. Esto conduce a un alqueno. En este caso, el bromo ciclopentano genera ciclopenteno. Esta reacción sigue una cinética de segundo orden, por eso recibe el nombre de bimolecular, ya que la velocidad va a depender de dos especies, del sustrato y de la base. Al aumentar las concentraciones tanto de sustrato como de base, la reacción aumenta su velocidad. Bien, se requieren bases fuertes. Si empleamos bases débiles, como por ejemplo agua, este mecanismo E2 será reemplazado por un mecanismo de tipo SN1 preferentemente, que transcurrirá con formación de carbocatión, ya que el agua no será capaz de arrancar el hidrógeno y de sacar el bromo al mismo tiempo, porque es una base muy débil, y lo que ocurrirá es la pérdida del bromo, formación del carbocatión, y a continuación el agua atacará al carbocatión dando SN1 o arrancará este hidrógeno dando E1. Eso es lo que ocurre cuando las bases son débiles, pero bases fuertes son capaces de dar mayoritariamente este mecanismo E2. Es cierto que este sustrato secundario también va a generar algo de SN2 como producto, pero mayoritariamente da la SN2, la E2, mayoritariamente da la E2.
Vamos a dibujar un segundo sustrato en el que tenemos dos carbonos beta. Tenemos carbono alfa que tiene el bromo y aquí un carbono beta con hidrógenos que pueden sustraer las bases. Y de este otro lado de la cadena también tenemos un segundo carbono beta del que pueden arrancar las bases los hidrógenos. Por tanto, cuando añadimos una base fuerte como el etóxido, se van a producir reacciones de eliminación bimolecular mayoritariamente. Algo de SN2 también puede formarse, pero minoritariamente, y los productos de eliminación en este caso van a ser dos. Si la base arranca este hidrógeno, se forma el doble enlace entre los carbonos alfa y beta, el bromo se va como grupo saliente y obtenemos este alqueno. Vamos a obtener el 2-buteno. Conseguimos el 2-buteno. Sin embargo, tenemos otro hidrógeno beta distinto, que es el que señalé aquí. Vuelvo a dibujar la molécula y cuando el etóxido, actuando como base, arranque ese otro hidrógeno, se va a formar el doble enlace carbono-carbono con pérdida del bromo y obtendremos el 1-buteno. Es decir, esta reacción de eliminación partiendo del sustrato del 2-bromobutano, pues nos va a conducir a mezcla de dos alquenos. Estos alquenos no se obtienen en la misma cantidad. Una base como el etóxido tiende a generar el alqueno más interno mayoritariamente. La energía de activación de esta reacción es menor que la energía de activación de esta otra. Los alquenos internos se generan a mayor velocidad que los alquenos terminales. También tienen una mayor estabilidad. El alqueno interno es más estable que el alqueno terminal. Podemos conseguir que una reacción de eliminación E2 genere mayoritariamente el alqueno terminal si empleamos una base muy voluminosa. Por ejemplo, bases como terbutóxido, el alcóxido que tiene un terbutilo de cadena. Esas bases tan grandes tienen dificultades para arrancar hidrógenos internos de la molécula y por velocidad arrancan preferentemente los terminales. Ahí sí podemos conseguir que la proporción de productos cambie y el alqueno terminal se genere mayoritariamente debido a que se forma a una mayor velocidad por el tamaño importante que tiene la base empleada. Bien, esta parte entonces será importante de considerar, de ver que una base que es pequeña, no es voluminosa, va a preferir formar el alqueno más sustituido y el alqueno menos sustituido se forma en menor grado. Pero si empleamos una base fuerte que es voluminosa, como el terbutóxido de potasio, entonces es más difícil de tomar protones al interior de la cadena que en los extremos, y ahí sí se puede hacer se puede favorecer la formación del alqueno menos sustituido. ¿Mm? Es lo que debemos darnos cuenta de la parte estérica, es decir, el impedimento, el volumen que tiene la base y cómo esta base, etóxido de sodio o metóxido de sodio, una base muy fuerte, entonces emplearemos para favorecer al alqueno más sustituido. Y si queremos favorecer el alqueno menos sustituido, buscaremos una base muy impedida que no pueda hablarse a este otro, sí, a este otro en el extremo de la cadena. Hay algunas cuestiones más sobre la eliminación bimolecular, como por ejemplo una característica fundamental de la misma, que es la disposición de grupo saliente e hidrógeno, que debe ser anti. La E2 es una reacción anti. Esto la convierte en una reacción estereoespecífica, en la que si partimos de un sustrato que tenga un solo hidrógeno para sustraer, conducirá la E2 a un alqueno exclusivamente, a un isómero, o bien alqueno Z o alqueno E, pero uno de los dos exclusivamente. Ahí tenemos una estereoespecificidad debido a esa disposición anti. Pero eso lo vamos a ver en otros vídeos, porque esta reacción es fundamental en la preparación de un compuesto orgánico muy importante, que es el alqueno. Y ahí vamos a comentar cómo conseguir alquenos internos, terminales, y hablar de la estereoquímica de la E2 y de esa disposición anti entre hidrógeno y grupo saliente.
En este punto vamos a ver una reacción que compite con la sustitución nucleófila unimolecular o SN1, que es la eliminación unimolecular, la E1. En puntos anteriores vimos cómo el bromuro de terbutilo reaccionaba con nucleófilos como el agua para dar un alcohol mediante un mecanismo que era el mecanismo SN1. Sin embargo, ahora vamos a ver que además de este producto se obtiene otro en pequeña cantidad, que es un alqueno, el 2-metilpropeno. Este alqueno se obtiene mediante un nuevo mecanismo llamado E1 que va a competir con la SN1. Vamos a ver el mecanismo de la eliminación unimolecular. Igual que en la SN1, tenemos un primer paso en el que el sustrato se ioniza. El bromo, que es el grupo saliente, se va generando un carbocatión terciario de una importante estabilidad. Este carbocatión puede evolucionar de dos formas. Una que ya vimos, que es el mecanismo SN1, que va a consistir en el ataque del nucleófilo, es decir, del agua al carbono positivo, generando el alcohol. Pero tenemos una segunda opción, que es arrancar hidrógenos del carbono vecino al positivo, es decir, de los metilos. ¿Quién arranca esos hidrógenos? Las moléculas de agua que hay en el medio, actuando como bases. Cuando el agua actúa como nucleófilo, nos genera el producto SN1, mientras que cuando el agua actúa como base, arrancando hidrógenos del carbono vecino al positivo, es decir, del carbono beta, el positivo es el alfa y el vecino es el beta, se va a generar un doble enlace carbono-carbono obteniéndose el alqueno, el 2-metilpropeno. Este mecanismo se conoce como E1 y la importancia del mismo va a depender de la basicidad del nucleófilo. En el caso del agua es un nucleófilo débil, pero también es una base muy débil, de manera que actuará en muy pocas ocasiones actuará arrancando hidrógenos al carbocatión, por tanto va a dar un producto de eliminación muy minoritario. Mayoritariamente el agua actuará como nucleófilo atacando al carbono positivo y generando mayoritariamente el producto de sustitución. Un factor que puede favorecer la eliminación es la temperatura. El trabajar a una temperatura más elevada favorece la reacción de eliminación frente a la de sustitución. Bien, entonces en esta parte vemos esta competencia entre la sustitución y la eliminación, pero principalmente cuál es el mecanismo de la eliminación E1, donde pasamos por dos etapas: formación del intermediario carbocatión y luego acción de la base para tomar un protón vecino y formar el doble enlace. En el ejemplo acá, el agua, que es una base muy débil, entonces apenas puede formar el alqueno, pero sí puede formar principalmente el producto de sustitución SN1. SN1, puesto que estamos formando un intermediario carbocatión, que ya hemos visto en las sustituciones, y es el producto mayoritario. Entonces, todas las bases débiles pueden actuar principalmente como nucleófilos en una reacción de este tipo, que como bases y formar más del producto de sustitución que del producto de eliminación. Bien, para terminar con este tema, entonces vamos a ver ahora un video que nos muestra justamente esta competencia entre las reacciones de sustitución y reacciones de eliminación. En este vídeo vamos a intentar predecir los productos que se forman cuando reacciona un sustrato con un nucleófilo. Vamos a intentar ver si el mecanismo que se sigue es una SN1, una SN2 o reacciones de eliminación E1 o E2 o en qué grado compiten las diferentes reacciones. Para ello
tenemos que ir estudiando los diferentes tipos de sustratos. Vamos a ir viendo cómo puede reaccionar un sustrato primario, uno secundario o uno terciario. Qué tipo de reacciones son posibles, dependiendo de los nucleófilos empleados, y en qué proporción se pueden seguir los diferentes mecanismos. Vamos a empezar viendo las reacciones que puede dar un sustrato primario. Vamos a ver un sustrato primario. Y como ejemplo vamos a poner el bromuro de metilo. ¿Cómo sabemos cuándo un sustrato es primario? Pues cuando, partiendo del carbono del bromo, que se llama carbono alfa, tiene una única cadena. Es decir, un sustrato primario, su carbono alfa posee el grupo saliente, dos hidrógenos y una sola cadena. Ese es un sustrato primario. ¿Qué tipo de mecanismos pueden dar los sustratos primarios? Bien, por ejemplo, quedaría descartado el mecanismo SN1. ¿Por qué no se puede dar una SN1 con un sustrato primario? Pues porque el carbocatión primario es muy inestable y no se va a formar. Por tanto, la SN1 queda descartada. Es decir, no es viable el plantear una reacción en la que se genere este intermedio. También queda, por tanto, descartada la reacción de eliminación unimolecular. Tampoco se puede dar. Por lo mismo, ambas reacciones funcionan a través de un intermedio que es el carbocatión y, por tanto, ni SN1 ni E1 son posibles. ¿Qué reacciones nos quedan? Pues nos queda el mecanismo de tipo SN2, nos queda una reacción SN2 que sí es posible con el sustrato primario y nos queda la reacción de eliminación, la reacción E2. Ambas reacciones son posibles con los sustratos primarios y son las dos que van a dar. Casi de forma muy mayoritaria, con la mayor parte de nucleófilos, un sustrato primario reaccionará mediante mecanismo SN2. Solamente con bases muy voluminosas, muy fuertes e impedidas, la E2 toma importancia o es mayoritaria. Estas bases son el terbutóxido de potasio y el LDA. Es decir, cuando empleemos bases impedidas como disopropilamiduro de litio o bien bases de tipo terbutóxido de potasio, los alcóxidos impedidos y el LDA generan mayoritariamente E2 con un sustrato primario. Voy a dibujar el disopropilamiduro de litio. Es un nitrógeno cargado formando una sal con un litio y que lleva de cadenas dos grupos isopropilo. Los isopropilos son carbonos de los que parten dos metilos. El grupo isopropilo es un CH con dos metilos. Vamos a dibujar aquí las cadenas que tiene el disopropilamiduro de litio para ver que es una base de un gran tamaño. Esta base voluminosa elimina preferentemente. También el terbutóxido es una base grande, aunque mucho menos fuerte que el LDA, pero genera mayoritariamente productos de eliminación con sustratos primarios. Por tanto, tanto terbutóxido de potasio como LDA nos van a dar eliminaciones. Bien, estamos acá en el caso de tener bases muy fuertes, como amiduro de el diisopropilamiduro de litio o el terbutóxido de potasio, bases muy fuertes pero malos nucleófilos, puesto que el sitio de unión del nucleófilo al carbono que lleva el grupo saliente se encuentra muy impedido en el caso del LDA, dos grupos voluminosos isopropil, en el caso del terbutóxido el grupo terbutil unido al oxígeno hacen que el oxígeno no pueda aproximarse al carbono o difícilmente al carbono que tiene el grupo saliente. Entonces son muy buenas bases muy fuertes, pero malos nucleófilos. Entonces estos sí van a dar más eliminación y la E2, puesto que aquí ya hemos visto de que la E1 está eliminada por la dificultad de formar un carbocatión primario, o sea, esto no se va a dar, ni la SN1 tampoco. Acá no se va a dar sustitución por el volumen que se tiene en este sitio. Mal nucleófilo, pero buena base, entonces principalmente será la SN2, la E2, que será
la reacción favorecida. ¿Y cuándo tiene lugar el mecanismo SN2? Pues con el resto de nucleófilos que tienen capacidad para atacar y que no son muy básicos. Podemos considerar nucleófilos como puede ser el amoníaco ya da SN2 sin problema, nucleófilos como el acida, el N3-, nucleófilos como los acetatos, nucleófilos como puede ser el cianuro. Sí, por ejemplo, vamos a pintar cianuro, HS-, estos son de los mejores nucleófilos que tenemos. El HS- y el cianuro son buenísimos nucleófilos, dan la SN2 a una gran velocidad. Y voy a pintar más nucleófilos que dan SN2, por ejemplo, el ion hidróxido también produce el mecanismo SN2 con primarios mayoritariamente. Los alcóxidos, pongo metóxido como ejemplo, pero metóxido, etóxido, cualquier tipo de alcohol desprotonado nos va a dar también un mecanismo SN2 con un primario. Una base ya mucho más fuerte, pero que también conduce a la SN2 mayoritariamente con primarios, es el amiduro. Estas bases que tengo aquí dibujadas las dejé para el final, aunque no son los mejores nucleófilos, ya digo, es mejor nucleófilo el cianuro o el HS- que ellas, pero las dejo para el final porque son bases fuertes, son mucho más fuertes en cuanto a su basicidad que las especies que dibujé anteriormente. Bases fuertes. El hecho de que sean bases fuertes hacen que empiecen a eliminar mediante mecanismo E2 en una pequeña cantidad. No mayoritaria ni mucho menos, pero sí empiezan a generar un poco de eliminación bimolecular cuando reacciona con el primario. Pero dan el mecanismo SN2 mayoritariamente todas ellas. Por tanto, ¿qué vamos a tener? ¿Qué mecanismos van a ser posibles con un sustrato primario? Pues dos mecanismos. Una SN2 prácticamente con todas las especies que tenemos. Todos los nucleófilos podrán atacar al carbono del bromo desplazándolo y dando lugar a un mecanismo SN2 casi a un 100% en la mayoría de los casos y en un porcentaje alto incluso con las bases más fuertes. Sin embargo, tenemos la excepción de las bases impedidas, bases muy voluminosas que estas sí eliminan, dan eliminación mayoritariamente. Y por último, un sustrato primario no va a reaccionar, no sufre reacción o es muy lenta. No hay reacción con los nucleófilos malos. ¿Qué nucleófilos malos tenemos? Pues el agua, los alcoholes, el agua, los alcoholes, el ácido acético aún es peor que ellos en cuanto a su nucleofilia. Estas especies son malos nucleófilos y no presentan reacción con el mecanismo SN2. No presentan reacción con los sustratos primarios. Por tanto, tenemos una SN2 prácticamente con casi todo, una eliminación con las bases impedidas de tipo E2 y no reaccionan con los nucleófilos malos, las especies que actúan a través de, sobre todo fundamentalmente a través de oxígenos neutros. El oxígeno neutro es un nucleófilo muy malo y también una base muy débil y no se produce ningún tipo de reacción, ni SN2 ni tampoco E2. Podemos poner unos ejemplos para entender mejor lo que acabo de comentar. Si, por ejemplo, tenemos el bromuro de etilo, y lo hacemos reaccionar, por ejemplo, con el ion acida, con el ácido de sodio, pues se observará la sustitución del bromo por el grupo N3 mediante una SN2 con un rendimiento muy bueno. Como es una base bastante débil, la E2 no competirá nada con ella y obtenemos el producto final, el ataque al carbono del bromo con pérdida del bromo, reacción SN2. Si tenemos el bromuro de propilo, 1-bromopropano, y le añadimos el ion hidróxido, sosa, pues tenemos un buen método para generar un alcohol con un rendimiento bueno. Puede darse algo de producto de eliminación, pero muy poco. Preferentemente se obtendrá el alcohol y el mecanismo será de tipo SN2. Estamos siempre ante sustratos primarios. Si al bromuro de etilo
le añadimos terbutóxido de potasio, debido a su gran tamaño es incapaz de entrar a por el carbono alfa, y lo que va a hacer es arrancar hidrógenos del beta, es decir, no consigue dar la SN2 y lo que va a hacer esta base es llevarse los hidrógenos que tenemos sobre este carbono. Se va a llevar los hidrógenos del carbono beta. Uno de los hidrógenos del beta, la base lo arrancará para dar un alqueno. Por tanto, aquí ya no tenemos SN2. ¿Por qué? Porque es una base impedida, muy voluminosa para entrar a por el carbono alfa y por tanto arranca hidrógenos del carbono beta. Vaya, y aquí me falta un 2. Lo iba a poner antes y creí que... Pero lleva 2 hidrógenos ese carbono, ¿verdad? Arrancamos el hidrógeno del carbono beta, carbono alfa al que tiene el bromo, carbono beta al carbono vecino, y obtenemos un alqueno, el eteno. Ahí eliminará mayoritariamente para dar eteno. Mecanismo E2. ¿Qué le ocurre a nuestro sustrato primario, bromuro de etilo, si le añadimos agua o alcoholes? Por ejemplo, le ponemos metanol, pues no se va a producir reacción, no se observará reacción o será tan sumamente lenta que podemos considerar que no funciona. ¿A qué se debe? Se debe a que se trata de un nucleófilo malo. El alcohol es un nucleófilo malo y no conseguirá dar ni eliminaciones de tipo E2 ni sustituciones bimoleculares con este sustrato primario. No tenemos reacción. Estas son las distintas opciones que tenemos con los sustratos primarios. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando trabajamos con un sustrato secundario. Aquí las cosas se van a complicar un poco porque el sustrato secundario puede dar mecanismos, puede dar todos los posibles mecanismos. Un sustrato secundario. ¿Cómo es un sustrato secundario? Pues es un sustrato que tiene el grupo saliente sobre un carbono del que parten 2 cadenas. Tenemos un carbono que tiene el bromo, es decir, carbono alfa, con 2 cadenas carbonadas. Estamos ante un sustrato secundario. ¿Qué tipo de mecanismos puede generar un sustrato secundario? Pues todos. Puede dar todos los mecanismos posibles. Por ejemplo, el sustrato secundario puede dar el mecanismo SN2. Puede dar una SN2. ¿Con quién va a dar SN2 un sustrato secundario? Pues con todo nucleófilo que tenga capacidad de atacar. Con buenos nucleófilos. Puede ya empezar dando la SN2 con el amoníaco, con el ion acida, con los acetatos, puede con estos nucleófilos buenísimos como el HS-, el ion hidrógeno sulfuro, el ion cianuro, hidrógeno sulfuro. Bueno, antes en la SN2 se me han olvidado nucleófilos importantes, los de los halógenos, que son también buenísimos nucleófilos. Por ejemplo, me comí aquí nucleófilos como el cloruro. El fluoruro es el peor de todos ellos. También puede dar SN2 si lo ponemos en un disolvente muy adecuado, un disolvente aprótico. El cloruro, el bromuro, el yoduro. El yoduro es un nucleófilo también estupendo. Los nucleófilos de los halógenos, todos ellos pueden dar SN2, o sea, los podemos ir añadiendo aquí, aunque son peores nucleófilos que cianuro y el HS-, siendo el yoduro el mejor de todos ellos dentro de los halógenos. De todas formas, os voy a colocar aquí el cloruro, bromuro, yoduro. Bueno, me dejo nucleófilos, pero los más característicos que suelen aparecer en ejercicio son estos que voy copiando aquí. Todos ellos dan SN2. Sin embargo, con respecto a lo que comenté en el sustrato primario, no voy a añadir estas especies, no voy a añadir las bases fuertes, porque el secundario es un sustrato más impedido y esas bases fuertes ya no generan SN2, sino que pasan a dar un mecanismo de tipo E2. Es decir, las bases fuertes van a darnos E2, el ion hidróxido, a los alcóxidos, pongo metóxido como representante de la familia de las bases de los alcoholes, el amiduro, todos ellos son demasiado básicos para dar una SN2. Es decir, su basicidad les hace arrancar antes hidrógenos del carbono beta que atacar al carbono alfa. Por tanto, eliminan. Así que ya tenemos
dos posibles mecanismos que son la SN2 cuando usamos nucleófilos buenos que no sean muy básicos. Es cierto que esta SN2 se puede acompañar de pequeñas cantidades de eliminación, pero mayoritariamente es SN2. Y cuando ponemos bases muy fuertes, como el OH-, el metóxido o el amiduro, la E2 va a predominar, aunque también es verdad que algo de SN2 sí dan. Es decir, el OH en un porcentaje de un 20 o un 30% podría dar SN2 y un 70-80 eliminación con un secundario. Y por supuesto, nos vamos a una E2 al 100% cuando trabajamos con las bases impedidas que ya eliminaban prácticamente al 100% con sustratos primarios, sobre todo el LDA y el terbutóxido también. Estas bases impedidas ya generan un 100% de eliminación bimolecular, y las bases fuertes pero no impedidas pues generan un porcentaje de eliminación muy mayoritario. ¿Y qué nos quedaría para terminar? Pues incluso este tipo de sustrato puede dar mecanismo SN1, acompañado de algo de eliminación unimolecular, de algo de 1. ¿Con quiénes? Pues con las bases muy débiles y los nucleófilos muy malos. Nucleófilos malos y muy poco básicos, como son el agua, los alcoholes y el ácido acético. En este caso el mecanismo seguido es la SN1. Precisamente estas son las especies que en los sustratos primarios considerábamos que no reaccionaban, el agua, los alcoholes y el acético. ¿Por qué ahora sí reaccionan? Porque un sustrato secundario es capaz de ionizarse para formar un carbocatión estable, un carbocatión secundario, de manera que el mecanismo SN1 ahora es viable. Mecanismo SN1 acompañado de pequeñas cantidades de E1. Bien, este sería un poco el resumen sobre los mecanismos seguidos para un sustrato secundario de forma simplificada. Es bastante complicado porque depende de muchos factores. Influye en la proporción de productos obtenida, que muchas veces o frecuentemente son mezclas de varios tipos de productos. Influyen incluso el grupo saliente, el tipo de nucleófilo que pongamos, disolventes, nos influyen muchos factores, la temperatura, pero de forma un poco simplificada lo podemos dejar así porque nos va a permitir saber qué productos mayoritarios se forman en la reacción de un sustrato secundario con diferentes especies. Y por último nos queda el sustrato terciario. ¿Qué le ocurre a un sustrato terciario? Es más simple que el secundario. El sustrato terciario, vamos a dibujar aquí un sustrato terciario, por ejemplo, el bromuro de terbutilo. El carbono alfa posee 3 cadenas partiendo de él, por ejemplo, 3 metilos. 3 metilos. ¿Qué le ocurre a un sustrato terciario? Bueno, inmediatamente vamos a tener un mecanismo descartado, que es el mecanismo SN2. No es viable. ¿Por qué la SN2 no puede ocurrir con un sustrato terciario? Está muy impedido para que los nucleófilos le puedan atacar. Ese mecanismo queda descartado. Podemos pensar que también descartaría la E2, pero no tiene nada que ver. La E2 supone arrancar hidrógenos de las cadenas y ahí no hay impedimentos, de manera que las bases fuertes pueden dar E2 con sustratos terciarios sin problema. ¿Qué mecanismo es el que predomina con prácticamente todas las especies en un sustrato terciario? Pues predomina, el mecanismo que predomina es la eliminación. La eliminación. Sí, iba a poner E2, pero lo voy a escribir en general, eliminación. Es decir, predominan las reacciones de eliminación con casi todas las especies. Especies que tengan una cierta basicidad van a eliminar, incluso aunque sean bases relativamente débiles. Por ejemplo, el amoníaco, que no es una base fuerte, podríamos considerarlo una base intermedia, ni es tan débil como pueden ser las bases de los halógenos o el agua o los alcoholes, ni tan fuertes como el ion hidróxido o los alcóxidos. El acida, que también tiene una basicidad relativamente baja, los acetatos, pues todos ellos se eliminan mayoritariamente. La eliminación predomina sobre la sustitución. ¿Qué tipo de eliminación? Bueno, puede con estas especies que no son muy básicas haber mezclas entre E1 y E2. Si nos vamos incluso a especies como el HS-, cuya basicidad es, va creciendo, va subiendo la basicidad, pero son
estas especies ya son mucho más básicas que las anteriores, pero de todas formas no son especies muy básicas y antes daban sustitución. Lo vemos en el secundario que predominaba la SN2, pues ahora no, ahora eliminan mayoritariamente. Y por supuesto, si nos vamos ya a las especies básicas, las bases fuertes como el ion hidróxido, como los alcóxidos, como el amiduro, no voy a contemplar las bases impedidas que, como vemos, eliminan siempre con un terciario, por supuesto. Estas bases fuertes ya eliminan a un 100% y dan un 100% de un mecanismo que es la E2. Eliminan mediante E2 sin duda. También el HS- y el cianuro eliminarán prácticamente a un porcentaje muy elevado, cercano al 100%, con un terciario y mediante un mecanismo casi seguro que es de tipo E2. Y en estas puede haber competencia E1, E2. O sea que a medida que las bases van siendo más fuertes, eliminan en mayor porcentaje y cada vez tiene más peso el mecanismo de eliminación bimolecular. Bueno, pues si prácticamente con todo se generan productos de eliminación, ¿qué más opciones tenemos? Pues la otra opción que hay es la SN1. El otro mecanismo que puede aparecer con un sustrato terciario es la SN1. Cancelada o descartada la SN2, solo nos queda como reacción de sustitución la SN1. Y la reacción SN1, ¿con qué tipo de especies tiene lugar? Pues con las bases muy débiles. No debe haber basicidad en las especies que den SN1. ¿Y dónde están las especies básicas? Pues son las bases de los halógenos, por ejemplo, el yoduro, el cloruro, bromuro, ah, el agua, por ejemplo, muy poco básica, los alcoholes no deben confundirse con los alcóxidos muy básicos, igual que el agua no debe confundirse con el ion hidróxido, el hidróxido muy básico, el agua muy poco básica. El ácido acético, todas ellas son especies de una basicidad muy pequeña que conducen mayoritariamente a un mecanismo SN1 que se podría acompañar en pequeñísimas cantidades de 1 a 1 en general, pequeñas cantidades de uno acompañando al mecanismo SN1. Las especies derivadas de los ácidos como yoduro, cloruro y bromuro van a dar preferentemente SN1. Y también las bases débiles como el agua, los alcoholes y el ácido acético también conducirán casi de forma exclusiva a una SN1. También las bases débiles como el agua, los alcoholes y el ácido acético también conducirán casi de forma exclusiva a una SN1. Débiles como el agua, los alcoholes y el ácido acético también conducirán casi de forma exclusiva a una SN1. Bien, entonces hemos llegado al fin de este video que nos muestra la competencia que existe entre las reacciones de sustitución y las reacciones de eliminación, teniendo entonces en cuenta el sustrato y en ese orden de sustrato primario, sustrato secundario y sustrato terciario se hace un análisis de cuáles son las posibilidades tanto de sustitución como de eliminación y se da la explicación en función, por un lado, del sustrato que puede o no generar un intermediario carbocatión, con qué facilidad, el terciario mucho más fácil que el secundario, que a su vez mucho más que el primario, y tendremos entonces todas estas opciones que nos podrán guiar entonces para predecir eh, cuál será el producto principal en una determinada reacción, en determinadas condiciones, si se tratará más de una eliminación o de una sustitución, analizando entonces tanto el sustrato como el nucleófilo, si es buen nucleófilo o mal nucleófilo, si es un nucleófilo fuerte, débil, o una base fuerte o débil, y el volumen que puede tener también esta base o el nucleófilo
varios aspectos entonces que son necesarios de considerar y que pueden ayudarnos a predecir qué es lo que tenemos como expectativa predominante en una determinada situación, en una determinada reacción. No es algo que sea muy, muy simple, pero con estos elementos que se ve acá y si se hace un análisis de este tipo, conocemos los casos más extremos, una base muy fuerte como el amiduro o una base muy débil como el agua o un halogenuro, un buen nucleófilo como los que están acá, o malos nucleófilos, etcétera, podremos tener, digamos, un poco una visión de qué es lo que se espera en las reacciones. Habrá de todos modos generalmente siempre una competencia entre sustitución y eliminación, pero se podrá, eligiendo los buenos reactivos, favorecer una u otra. Bien, hasta acá entonces hemos llegado con el tema de sustitución nucleofílica y eliminación en la unidad número 3 de nuestro plan. Son las 8:10 y vamos a terminar acá hoy día y el jueves ya empezaremos con el nuevo tema que corresponde a compuestos aromáticos. Entonces, sin más, les deseo que tengan una buena noche y trabajen bien, cuídense mucho y los encuentro el jueves a la 1:45 para el tema de productos compuestos aromáticos. Hasta entonces, muy buenas noches y muchas gracias. SN1.